mucho gusto a esta penúltima de las tesis, y como ex era el rector, pero eso duró un año, pero el ex va a durar siempre. Entonces ahora tengo un nuevo título que ya no me sacan, ex rector. Justamente esas instituciones económicas, ¿cuáles son? Nunca me había hecho problema, pero ahora sí me lo hice a partir justamente de un artículo de Franz Hinckelhammer que yo cito, que no está en su gran libro sobre la economía, sino que es un pequeño artículo sobre la realidad económica de América Latina publicado hace años. Entonces quiero ahora hablar de las instituciones económicas, y los que tengan el libro los remito a la página 271 para de paso ver ese esquema que yo represento ahí. Ese esquema comienza, y eso es lo malo de un esquema, que uno no sabe por dónde comienza, pero casi siempre el número 1, 2, 3, 4 indica la cronología del esquema, pero no hay cómo hacerlo en el pizarrón de nuevo, porque se entiende bien cómo se va desplegando, mientras que visto en conjunto uno lo ve y dice, ¿y cómo este esquema? En una comunidad local, nacional o plurinacional o mundial, la comunidad humana, cualquier comunidad, todavía indiferenciada, como Apple y Habermas y otros hablan, comunidad de comunicación. Esa comunidad de comunicación es un tipo de comunidad, pero yo no me interesa tanto la de comunicación, aunque también, sino distinguir entre la comunidad política, que ya lo describí en las 20 tesis de política, y ahora la comunidad económica, que es el tema de este curso. La comunidad económica es una dimensión de la comunidad humana. La comunidad humana está cortada, diríamos así, de muchas posibilidades. Puede ser una comunidad estética, puede ser una comunidad deportiva, puede ser una comunidad familiar, o es decir, tomo la comunidad en un aspecto. El aspecto que tomamos ahora es sobre todo la comunidad económica, que se define principalmente desde el ser humano como necesidad y por lo tanto como trabajo en respuesta a la necesidad para producir mercancías, mientras que la comunidad política es más bien una voluntad que ejerce sus posibilidades como poder hacer, o mejor, poder obrar, que no es lo mismo. Entonces son dos dimensiones. Para el marxismo tradicional, la comunidad económica era la infraestructura y la política la supraestructura. Al nivel de la tesis 15, ya ustedes estarán atentos de que no es así la cosa. Es una codeterminación en espiral, lo he dicho 100 veces, porque así piensa Marx. Se va determinando. La comunidad tomada como económica puede determinar a la comunidad tomada como política, la economía, la política. Pero en la segunda vuelta, la política va a determinar a la comunidad económica prima, la que va a determinar a la comunidad política prima, y esta a la comunidad económica segunda, y así al infinito. Es decir, ¿determina la economía a la política? Sí, pero la política determina la economía también. Y más, la comunidad económica está determinada por la política y determina a la política. Es una determinación determinada, determinante. Y esa es la expresión de Marx.
una determinación determinada, determinante. Es una condición condicionada, condicionante. No hay infraestructura y supraestructura estática. La infraestructura, si le llamamos, está determinada por la supra en el mismo sentido fuerte. Entonces aquí tenemos el comienzo de un complejo esquema que voy a perder unos minutos en explicarlo para después ya poderme ir refiriendo a él. La comunidad económica va a tener en sus manos 3 instituciones fundamentales. Hay muchas otras, pero hay que tener claro que al menos hay 3. En primer lugar, la empresa o la comunidad productiva, de la cual hablé ya la vez pasada. La tesis 14 se centró sobre la empresa, como comunidad de comunicación que llega a consensos válidos y legítimos y que determinan todo el proceso productivo, pero no entre empresarios, sino entre obreros, los cuales tienen propiedad común de la empresa y por lo tanto también gestión común, no pública, estatal, sino social. Y bueno, tesis 14 toqué el tema de la empresa. Ahora voy a dar un paso más adelante. La empresa, por último, se vuelca siempre en el mercado. Y el mercado, como el dinero, dice Marx, el dinero es una determinación antidiluviana. Como diciendo, antes del diluvio hubo dinero, el cacao era ya dinero para los aztecas, es viejísimo. El mercado es antidiluviano. El tianguis azteca es un mercado y es una institución. Y no es natural, como piensan los liberales, que el mercado pues existió siempre. Sí, existió siempre, pero es una institución. Que el ser humano que creó y que no se da por naturaleza, sino por historia. Y esto ya es bastante distinto. Voy a nombrar con a la empresa, con B al mercado. Y luego entonces tenemos la tercera institución. La tercera institución es que en el nivel político exige el Estado. Aquí, claro, hay todo un debate. El anarquismo va a decir disolución del Estado. Y también Marx va a hablar de disolución del Estado. Esos temas los traté en las 20 tesis de política. Disolver el Estado, cuidado, es un postulado. Disolverlo absolutamente supondría que fuéramos todos perfectos. De tal manera que yo supiera perfectamente cómo van a obrar todos los demás ante una situación posible. Si tuviera yo un conocimiento perfecto, infinito, por su velocidad y por su capacidad, el Estado no es necesario, porque todos sabríamos todo lo que todos van a hacer en cada instante. Pero cuidado, vuelvo a repetir, escupo en el suelo y esto modifica ya todo el plan, porque ahora hay que limpiarlo, y para limpiarlo tengo que tener un empleado y perder tiempo. No planifiqué la escupida. Imposible. Popper, que es un reaccionario, critica a la planificación socialista diciendo la planificación es imposible porque las determinantes son infinitos. Y Hinkelhammer le dice, tiene razón, la planificación perfecta de Katorovich, un teórico ruso, es imposible, pero la planificación imperfecta y aproximativa es posible. Y entonces Popper destruye la planificación perfecta, pero no la planificación humana aproximativa, y de eso se trata. Entonces, hay aquí el Estado que regula, y que regula el Estado, vamos a ver qué es el Estado y cómo regula. Para eso hay que leer la política. Yo no estoy hablando del Estado estalinista ni el liberal, estoy hablando de otro Estado. Un Estado que es participación, pero no idealista, realista, que articula representación y participación. ¿Quién regula? El Estado. El pueblo como Estado
en la participación desde el barrio. La comunidad en el barrio puede planificar las necesidades del barrio, electricidad, drenaje, seguridad, mil cosas. ¿Y quién planifica a nivel barrio? La comunidad, pero la comunidad como Estado, en tanto es un consejo barrial, constitucional, en México no, pero sí en Venezuela. Entonces, cuando digo regula, no es Stalin, ni es el quinto plan, ni es un plan hecho con los dedos, porque ustedes vean en 1934 cómo podía planificarse la economía de un país con los medios técnicos que había, si se podría actuar con 4 o 5 variables, y cuando se empezaba a combinar en 1 o 2 años, y era tal la complejidad que ni sabía lo que iba a pasar, o decir que el plan era una aproximación 1 al millón, era imposible. Hoy tenemos computadoras, podemos hacer un plan con 3.000 variables, y las transnacionales lo hacen, no son tontos. La planificación más aproximativa, nunca perfecta, ahora ya es más posible, pero ¿quién la va a hacer? El Estado. Cuidado, vamos a ver cómo. Entonces, esa comunidad política regula el mercado y regula la empresa, pero a su vez este mercado también es regulado directamente por el Estado. Entonces empieza a ustedes ver una cantidad de posibles instituciones A, B, Estado C, D. Son las 4 instituciones fundamentales de la economía política. Cuidado, hay muchas otras, pero es en base a ellas que tenemos que pensar qué significa la transformación. El capitalismo tiene todas ellas, y el socialismo real también, y la sociedad futura también. Todo el poder de los soviets, 1917. Vamos a eliminar el mercado y vamos a eliminar el dinero para algunos. No fue posible. Pero el mercado se lo reguló y perdió su capacidad de competencia. ¿Quién fija el precio de las mercancías? Vamos a ver. Y ese que fija el precio de las mercancías, hasta el pan y los frijoles. Marx decía en los Grundrisse, si se quiere fijar todos los precios, se cae en el papado de la producción y la distribución. Marx en los Grundrisse critica el estalinismo y la regulación de todos los precios, diciendo que quieren eliminar una cosa y crean otra peor, un racionalismo absoluto. Regular todas las relaciones significa la pretensión de una inteligencia infinita, pero además inteligencia, ego cogito, moderna, más que el capitalismo. El socialismo real pretendió planificar todo. Era un racionalismo absoluto que ni siquiera Adam Smith tuvo la pretensión, porque tenía razón. Es tan complejo que no se puede meter mano fácilmente, pero hay que meterla cuando ya las desigualdades del mercado exigen una regulación. Pero ¿cómo? Esos son los temas de hoy, la factibilidad del sistema. Entonces, lo político está aquí. Político. Y aquí lo económico. Y una relación íntima entre los dos, porque los dos están transidos. Lo político es también económico y lo económico es también política en determinaciones fundamentales, ya lo mostré. Si la empresa es de propiedad privada, ¿quién dice que es la propiedad? Pues la regulación constitucional y las leyes del Estado. Y por lo tanto, en la esencia de la economía hay decisiones políticas, no es superestructura, es constitutivo. Olvídense la palabra Überbau. Marx la usa en el prólogo del libro de 1859 que se llama Zur Kritik. Para la crítica de la economía política
3 líneas, que para mí es sugerencia de Engels, porque Marx nunca vuelve sobre ella prácticamente en su vida. Marx no tiene una página en más de 10.000 páginas que diga lo que es suprainfraestructura. No es marxista. Y se lo dije al profesor Hauck en Berlín. Y discutimos el tema y dijo, de acuerdo, igual que muchas otras cosas. La suprainfraestructura no es una doctrina de Marx mismo, es del marxismo-leninismo. Es otra cosa. Está en la ideología alemana. ¡Wow! Acaba de salir la edición definitiva de este libro. Era una construcción estalinista, el libro que se llamaba La ideología alemana. Ahora salen los textos de Marx distintos y arreglados de otra manera. Hay muchas cosas que repensar. Y a su vez, piensen ustedes, yo voy poniendo flechitas indicando las relaciones, porque hay relaciones de arriba y de abajo. Una relación A' de la sociedad con la empresa, pero de vuelta de la empresa con la sociedad. La empresa le entrega el pan a la sociedad a través del mercado, pero entonces tenemos relación A, si ustedes quieren, vayan viendo A, B, la relación de la empresa y el mercado, porque la empresa entrega el producto y el producto se vuelve mercancía en el mercado. B, C, el mercado a su vez es una institución del Estado, a tal punto que hay también mercado nacional y mercado internacional y políticas de traer mercancías de otros países o vender. Adam Smith era hijo de un aduanero y él mismo fue aduanero muchos años. Y él decía no meter mano en el mercado, pero trabajaba en la aduana. Y en la aduana se prohibía traer mercancías francesas y prohibir entrar mercancía era regular. Y él decía no hay que meter mano en el mercado y usted la mete porque le impide mercancías extranjeras. Imposible no meter mano. El Estado tiene una moneda, imprime moneda y lo podía hacer con respaldo oro o sin respaldo, como desde Nixon se hizo, y el dólar ya no tiene respaldo en oro. Entonces, sacan la maquinita y lo que cuesta $1, que cuesta 1 centavo, el papel y la impresión, vale $1, que son 13 pesos. Y la diferencia entre 10 centavos y 13 pesos es una ganancia del Estado norteamericano y nosotros aceptamos ese billete que cuesta 10 centavos por 13 pesos. ¿Y quién se lo gana el Tesoro? ¿Metió mano? No va a meter mano. No hay que regular. Imposible no regular. El liberalismo regula para todos lados, pero parece que no. Entonces, miren esa relación C. No voy a seguir marcando, pero se las indico. La relación D, búsquenla también conmigo y díganme dónde está. Primero, me olvidé de las 2 primeras flechas. Esta relación es alfa y esta es beta, o es decir, la comunidad como política, la comunidad como economía, en campos distintos, campos y sistemas distintos, sea liberal en política y capitalismo en economía, o sea otro tipo de liberalismo en política, etc. D, aclaro, yo puse C, la relación del mercado con la empresa, y en cambio D, la relación así, y llegamos hasta la relación K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, que es por último el nuevo mercado relacionado con la comunidad política, económica, la K. ¿Qué significa la transformación de un sistema económico? La transformación de las 4 instituciones fundamentales A, B, C y D
Y todas las relaciones, de A a K, todas esas cambian de sentido. Entonces no es tan fácil, es una cosa, pero ninguna desaparece. Ya van a ver la cuestión de la desaparición del mercado, la desaparición del dinero. No se desaparecen, se transforman. Porque justamente la factibilidad hace que sea imposible de liquidarlas. Proudhon decía, el problema es el dinero. Y ya Marx en los Grundrisse, trabajando con Darimon, dice el dinero. ¿Y cómo reemplazamos al dinero? Bueno, tendríamos que tener un bono horario. Pero un bono horario es lo mismo que dinero. Un obrero recibiría un bono 8 horas. Y después iría a la panadería o a la tortillería y diría, 1 kilo de tortilla, ¿cuánto vale? 25 minutos. 25 minutos. Y luego un zapato, 3 horas. Recibió 8 horas de pago. Y entonces dice, es lo mismo, compañero, en vez de ponerle minutos, póngale valor, y lo mismo hablar de 20 pesos que 20 horas. No cambia nada, usted está midiendo. Entonces no se puede. En la sociedad compleja no puede no haber dinero. El asunto es que puede tener otros sentidos y se puede ganar de otra manera. Entonces la manera como estas relaciones son redefinidas es en lo que va a consistir la revolución. No va a consistir en eliminar las instituciones. Vamos a leer los textos de Hinkelhammer. Ni la empresa, ni el mercado, ni la regulación con respecto al capitalismo van a desaparecer. Tienen que existir de otra manera. Por eso yo pongo nueva empresa, nuevo mercado, nuevo Estado, nuevo tipo de regulación. Y cuando pongo nuevo, es el nuevo, el futuro. Hay que pensar en qué consiste. Bien, hay instituciones entonces y hay relaciones entre las instituciones que son las funciones que cumplen. Marx en los Grundrisse dijo, por ejemplo, hay algunas determinaciones o instituciones universales. Universales en la producción. Por ejemplo, siempre tiene que haber un sujeto de trabajo. Tiene que haber una necesidad. Tiene que haber un trabajo. Tiene que haber medios de producción. Tiene que haber satisfacción como consumo. Todas estas determinaciones se van a dar en todos los sistemas del pasado y del futuro. Desde el neolítico más lejano hasta la más utópica sociedad futura. Pero todas ellas tienen otro sentido. El sujeto va a estar situado en un sistema distinto. Y al estar situado en un sistema cambia su definición, su función y su contenido. Quiere decir entonces que hay instituciones presentes, habrá una transformación como reforma, algunos aspectos, o hasta una revolución en la definición de las funciones, de las instituciones y sus relaciones, que van a dar como fruto otro sistema económico futuro. Entonces cada sistema y cada determinación cambia de sentido. En la totalidad del esclavismo, el dinero tenía una función. En el capitalismo, el dinero como capital tiene otra función. En una sociedad futura no capitalista, no bajo la racionalidad del aumento de la tasa de ganancia, el dinero va a tener otra función. En el socialismo, que tenía el criterio de aumento de la tasa de producción, el dinero cambió de significado, porque ya no pagaba el trabajo. Se lo daba justamente como un bono para adquirir bienes de consumo, no como plusvalor. Y otra parte se lo reservaba el Estado, pero podría haber quedado en manos de una cooperativa social y no del Estado. Quiere decir entonces que aún el excedente podía ser gestionado por el Estado. Sería que el excedente de la empresa en el mercado lo gestionaba como bien público, o lo podía gestionar la misma empresa o un Estado completamente modificada por la participación, que fuera una gestión social, no pública ni estatal, sino en manos de la comunidad. En esto los venezolanos han avanzado mucho. Hay un autor, Víctor Sánchez, yo lo cito mucho, plantea toda
de gestión del Estado, pública, social, cooperativa, comunitaria y hasta capitalista. Y en la China se dan como 7 tipos distintos de apropiación. Y entonces vemos ahora una pluralidad enorme que se está gestando ante nuestros ojos. No hay última instancia. La economía no es la última instancia, pero hay una última instancia que es la vida. La economía debe servir para una mejor vida y veremos cómo. Pero por de pronto esa es la única última instancia. El economicismo, el socialismo real, hay que superarlo. Y el politicismo del pensamiento liberal vigente y hegemónico también hay que superarlo. Y el proyecto, vuelvo a repetir lo que dijo al comienzo del curso: caminante no hay camino, se hace camino al andar. O es decir, en la transformación de esas instituciones y de esa cantidad de relaciones muy lentas. En el neoliberalismo todo se define desde la libertad. Entonces, la comunidad humana es sobre todo una comunidad de seres libres, claro, individuales, metafísicamente hablando, sin comunidad en realidad. El tema fundamental es la libertad. Claro, el burgués necesita libertad para la competencia y sobre todo para el haber dominado al feudal al comienzo. Pero ahora también necesita libertad ante el Estado, que lo quiere regular, y también ante el obrero, que tiene exigencia. Entonces la libertad hecha máximo valor permite una cantidad de conclusiones y se fetichiza. Libertad de empresa, institución A. Libertad de mercado, institución B. Regulación cero. ¿Por qué? Pues no se puede meter la mano, como decía Dan Schmidt, es muy complejo. Entonces la mano de Dios es la que arregla el mercado y las cosas salen bien, pero lo que pasa es que vemos lleno de pobres. Eso es porque no se ha cumplido la libertad. Hay que ser más libertad. Y entonces van a ver cómo procede. Pero eso es el punto de partida. El socialismo real, por el contrario, propuso hablando de una revolución obrera, hechiza el mercado en extrema libertad y otro más bien intentaría anularlo. 100% cero. La solución va a ser regular el mercado, pero no eliminarlo. Y la empresa ahora sí, toda en manos del obrero, pero nunca el obrero estuvo en la gestión, porque la regulación imprimió por el plan todo, ya vamos a ver en detalle, y la empresa por último estaba atada por el Estado. Sin embargo, era la que fijaba por último el precio, porque sabía cuánto había gastado y cuánto tiempo le consumía. Pero esa fijación de un precio de un camión o de una tortilla por parte de la empresa estaba regulada, y regulada por una burocracia que a veces no podía saber la infinita complejidad de la composición de valor de un bien. Imposible. Entonces, ahí estaba una contradicción inevitable, que miren qué interesante, y en este capítulo, tesis, yo me voy a basar fundamentalmente en la obra de Franz Hinckelhammer. Franz Hinckelhammer estudió economía y filosofía en Berlín. Y su primer trabajo fue trabajar allá en los años 60 del siglo pasado en un instituto de investigación sobre la Unión Soviética. Sabe muy bien ruso, leía Pravda y todo lo que pasaba. Entonces empezó a descubrir cuál era el sistema ruso y empezó una crítica al sistema del socialismo real a partir de Marx, y trabajaba muy bien el instituto. Cuando su modelo lo quiso explicar al capitalismo y empezar a criticar al capitalismo, y no solo las limitaciones justamente en el socialismo real, que era la contradicción entre una regulación y la empresa, lo cual llegó a un punto de estallido. Y por eso el derrumbe del socialismo
porque la planificación no podía regular y regulaba mal la empresa y la empresa entonces no tenía capacidad de gestión y mucho menos los obreros. Era toda la burocracia de un Estado sin participación política. Entonces ahí viene el tema. No era democrático en un sentido liberal. No era democrático, porque la burocracia del partido, que nadie había elegido, dirigía todo. Y entonces el tema político redundó en una regulación burocrática y la empresa se sentía completamente cohibida y no podía crecer ni realizar una revolución tecnológica para bajar el valor de sus productos, y estalló, porque producía con demasiado valor. Y eso impide la solución. Entonces Hinkelhammer mostró esto en su tesis doctoral, que está en alemán y yo la tengo. No ha sido traducida nunca al castellano. Ya en 1961 critica la economía y se anticipa la perestroika por 20 y tantos años. Siendo él un marxista, conociendo bien el socialismo, vio que la Unión Soviética no tenía solución en los 60s. Y fue justo el momento en que la Unión Soviética, apropiándose de la tecnología, sobre todo en la Alemania Oriental, que era lo más avanzado de todo el campo socialista, generalizó los descubrimientos que la Alemania Oriental tenía desde el capitalismo y se aplicaron. Pero después había que continuar la invención tecnológica y ya no lo hicieron. Entonces, de los años 60 se llegó a un plafón y luego decrece la eficacia, factibilidad del socialismo y termina por estallar porque es ineficaz. Y la ineficacia se debe a un Estado burocrático y a una empresa no gestionada por los obreros, sino por la burocracia. Entonces, alguien podía inventar un cohete a la luna y hacer grandes inventos a nivel energético y la aviación y todo, un ingeniero que nadie sabía su nombre. Y en cambio en la medalla se lo ponía el burócrata que había aplicado el invento. Y además enviaban Gagarin al espacio. ¿Y Gagarin quién era? Alguien que no había inventado nada, sino piloto de un producto tecnológico hecho por ingenieros que ni le subieron el precio, el salario. Y entonces decían, ¿para qué inventarse? Aquí ni me consideran. Y se iban de Rusia o dejaban de inventar el igualitarismo destructor. No había incentivo en la cuestión y los burócratas iban enriqueciéndose y de ahí vino después la perestroika y todo lo demás. Bien, soy duro con el socialismo real porque es moderno y porque es una derivación posible. No es Marx ni el marxismo, es otra cosa real, del cual hay que aprender mucho. Y no se ha sacado casi ninguna enseñanza. No se ha hecho la crítica marxista al socialismo real para aprender los errores. Menos en Rusia. Estaba en Rusia y declaran esos 70 años nefastos. Pero ni siquiera aprender de los errores. Nada. A la basura. Y ahora empiezan de nuevo. Claro, Putin está poniendo geopolíticamente, gracias al gas que lo tiene debajo de la tierra, a Rusia. Pero no por la invención de una salida que mal que bien los chinos están intentando y veremos qué pasa. No sabemos, puede salir peor, pero por lo menos no están dependiendo de la riqueza del subsuelo como extractivismo, sino de un cambio más en forma. Bien, la cuestión no es suprimir las instituciones, sino transformarlas. Marx en la tesis sobre Feuerbach dice Veränderung. Ander significa otro. Verander, en alemán, Veränderung significa otrificar la cosa. La revolución es una transformación profunda de estas instituciones, sustantiva, pero al fin las instituciones. Mientras que la reforma, pues, cámbiale algunos aspectos, pero bajo el mismo criterio de aumento de la tasa de ganancia. Si usted le cambian ese criterio, ¡pum!, cambian sustantivamente todas las instituciones y sus relaciones, y es una revolución. Pero la oposición no es como pensaba Rosa Luxemburgo, que es de lo mejor de todas, por ser mujer,
por ser polaca y por ser revolucionaria y por haber muerto por sus ideales en 1918, cuando uno en Berlín pasa por el metro, el río, dicen allá, mataron a la Rosa Luxemburgo, se ve el lugar y hay una estatua de la Rosa, gran mujer. Sin embargo, ella es un libro famoso que se llama Reforma o Revolución, ¿no? Es reforma o transformación. Y la transformación puede ser parcial, pero no reforma, o radical, y es revolución. Entonces es reforma. La reforma se opone no a la revolución, sino a la transformación. Y la transformación parcial o total, y esta se llama revolución. Entonces, la revolución es una transformación radical de esas instituciones y sus relaciones, pero no suprimir las instituciones, transformar su contenido y el tipo de relaciones. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no es tan fácil. Transformar las instituciones para que queden las suficientes y necesarias, y se eliminen las innecesarias, pero hay que saber cuáles. Y de ahí entonces que no solo en lo económico, sino también en los otros campos, el político, fundamental, porque va a determinar la regulación, y también el cultural, porque cambia la subjetividad del consumidor, y todas las otros campos entran en un proceso revolucionario, hasta la revolución de género y de la cultura autóctona y muchas otras, que el socialismo real dejó de lado porque dio una prioridad absoluta a la economía sola, la cual no puede concebirse, porque la cultura, el consumo es cultura, y por lo tanto exige un volver al consumo de los bienes propios de un país, lo cual es una transformación cultural y no solo económica. Entonces quiere decir que hay como un pasaje, y más lo hace en los Grundrisse, de, voy a borrar, me borra todo, tenga presente A, B, C, D y sus posibles relaciones, lo que tiene el esquema, volveré sobre él. La cuestión es entonces partir de las instituciones y relaciones de un sistema, por ejemplo, el feudal, pasar a una concepción de la institución y las relaciones en cuanto tal, y luego ver el paso siguiente, cómo se vuelven a llenar de sentido en el nuevo sistema, y así sucesivamente. Entonces, muchas gracias. En el sistema feudal significa sistema, no campo, económico, feudal, hay determinaciones también, hay dinero, hay mercado, pero cuidado, justamente en el mercado muy distinto, porque en el feudo se repartían los bienes no monetariamente, sino por cantidades, el diezmo, etc. Pero ahí estaban las ciudades donde sí había mercado y también ya dinero, y se volcaba también en las ciudades y entre los feudos. Entonces todas las determinaciones del sistema, había un sistema feudal. Tenemos que de ahí elevarnos al contenido esencial de esas instituciones A, B, C, para entender cómo funcionan, y luego cómo se llenaron de sentido en el sistema económico capitalista. Y el sistema cambia y cambia el sentido de las instituciones. Ahora nos encontramos en la misma situación. Tenemos que entender de este sistema cómo cambió el sistema económico, ahora muchísimo más complejo que el pasaje en el siglo XVI. Ahora hay un sistema globalizado, en parte. Hay una moneda mundial, hay una financiarización del capital, hay paraísos fiscales, todo esto, pero hay que saber definiciones. ¿Y cómo va a cobrar todo eso en el sistema futuro? La alternativa. Pero esa alternativa no se puede anticipar. Lo que podemos ver son pequeñas experiencias que se van produciendo y que nos van indicando un camino que se hace al caminar y con el tiempo.
que va a ser, todas las instituciones van a ir cobrando un nuevo sentido, y esas son las que hay que ir descubriendo. Un nuevo contenido empírico. Lo primero entonces es el mercado y sus subsistemas. El mercado no es solo el tianguis. El mercado es algo muy amplio, que es empírico, pero puede ser local, puede ser nacional, puede ser mundial. Y entonces, ¿qué es en principio? El mercado es el espacio donde el producto es colocado como mercancía. Y el producto es la empresa. Entonces, si yo le aplico las determinaciones, la empresa en el esquema es P, producto. Y cuando pasa al mercado se transforma en M, mercancía. ¿Se acuerdan? Dinero que se pone como medio de producción y como trabajo, ¿dónde? En la empresa. La empresa, el producto, ¿dónde? En la empresa. Pero la empresa pone la mercancía y pasa de A, mercado, a B, mercado. Y entonces ese pasaje es el mercado local, el mercado nacional, el mercado mundial. Entonces eso ya crea toda una complejidad enorme. El capitalismo descubre la importancia del mercado con Mandeville como cuestión ética y con Adam Smith, que resolviendo una cuestión ética se da cuenta de la importancia del mercado para solucionar aquello de vicios personales, virtudes colectivas. Y de ahí el mercado comienza a ser la institución central del capitalismo, aún más que la empresa, porque al fin la empresa es pensada como que se vuelca en el mercado. Por eso ellos hablan del mercado libre y de la libertad de mercado, más que empresa misma. Entonces privilegian el mercado. Marx, y sobre todo el socialismo real, incentiva más la empresa, porque la empresa está a nivel productivo, está a nivel A de la producción del producto, mientras que puesto el producto en el mercado, pasamos al mercado, institución B. El capitalismo se centra teóricamente en el mercado, mientras que el socialismo se centra en el nivel de la empresa. Tenemos que pensar ambos, articularlos. Transformación de la empresa y transformación del mercado. Porque si cambiamos la empresa y no el mercado, se nos traga después el sistema. Yo puedo tener una cooperativa de gestión colectiva de los obreros que reparten sus ganancias, todo a nivel empresa, funciona muy bien. Pero cuando venden su naranjada, lo venden en el mercado capitalista y ahí ya no tienen ni teoría ni capacidad de cambio. Entonces son como un sucedáneo productivo del capitalismo y cooperativismo. El asunto es tener una concepción del mercado, de la regulación del Estado, ya algo mucho más complejo para entender todo. De ahí que el mecanismo última instancia del mercado va a ser el tema de la competencia, porque la competencia es inevitable, es ideológico. Cuidado, no la competencia, sino el pensar que la competencia llega a un equilibrio y evita los males. Pero como tal la competencia es inevitable y necesaria, y ahí es un punto novedoso de debate. La página 276, me voy a hacer cargo aquí de un texto. Es una solución económica de un dilema moral y filosófico, pero en este, como en otros muchos casos, decía Adam Smith, es conducido por la mano invisible de ese Dios estoico a promover un fin que no estaba en las intenciones de sus participantes. Ese mercado efectivamente es muy complejo, pero lo vemos por sus frutos. Y los frutos un enorme desequilibrio. Ellos lo único que dicen, hay tremendas injusticias. ¿Por qué? Porque no se aplicó completamente la doctrina de la libertad del mercado. Por ejemplo, todo debe ser competencia. Aún el salario.
Ahora, Hinckley va a mostrar que entre las variables del salario no podría estar, y es necesario para unas consistencias teóricas, esto es ya más complejo en economía, un salario cero. Si hubiera un salario cero, todo sería científicamente matemático. Pero como no puede el salario ser cero, porque se morirían todos los obreros, el salario entonces nunca llega a cero y su consistencia es un factor independiente. Está limitado por la sobrevivencia del obrero el salario. Tiene que por lo menos poder comer, vestirse y sobrevivir en el estado actual. Eso lo va a luchar el obrero siempre, y la lucha del obrero por mantener un salario vivible es considerada por la doctrina neoliberal un monopolio, porque no deja que el salario esté determinado solo por la competencia, sino por un acto voluntario como una acción sindical para hacer el salario vivible. Entonces ahí se vuelve irracional el propio neoliberalismo. Hay que leer la obra de Hinckley, lo cito. Lo ideológico es pensar que la competencia produce equilibrio. El igualitarismo sería la posición contraria. Si no hubiera ninguna competencia, ¿quién es el que fija el salario? Y sobre todo, ¿quién es el que puede subsumir la nueva tecnología en el proceso de producción? Ese es el tema. En el socialismo real, la subsunción de la tecnología es por un acto voluntario de la burocracia que ante una tecnología muy interesante dice la vamos a adoptar y la adopta en todo el país por plan. Pero puede que no sea la mejor. Y entonces caemos en una situación peor que el propio capitalismo. Es un problema a resolver. No produce el equilibrio, sino desequilibrio. Pero entonces, ¿qué hay que hacerlo? Regularlo. Pero no hay regulación perfecta, sino imperfecta. Quiere decir que toda regulación, la relación regulación empresa y mercado, va a tener que ser por error y verdad, lentamente, y sobre este tema es donde se va a situar la reflexión. Pero además, el mercado no es meramente el mercado, es también el capital mercantil, porque hay un capital industrial hasta el momento de la producción del producto, pero después se transforma en mercantil, en mercancía, pero el capital comercial puede comprar la mercancía y le paga a la empresa capital industrial parte del valor de la mercancía para que pueda realizar el plusvalor, ya lo expliqué, y entonces el capital comercial entra también en la teoría del mercado. Es necesario un capital que compra el producto para independizar la producción de la comercialización, y ahí hay una complejidad enorme del capital. Pero aún el capital financiero, los bancos y demás, son también un subsistema del mercado, porque también son los que dan crédito, los que acumulan, y claro, sacan dinero de dinero, la crematística de Aristóteles, pero también el capital financiero está en la teoría del mercado. Quiere decir que esto es un tema enorme, y para modificarlo hay que modificar todo, a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Y un mercado que puede ser regulado estatalmente, socialmente, cooperativamente o comunitariamente. Entonces hay muchas maneras de poder reorganizar esto. Si se estudia el caso, por ejemplo, de la China, vemos como ellos tienen capital industrial, cuidado, en ciertas regiones, pero en otras regiones tienen empresas todavía del socialismo real y están coexistiendo. Tienen cuotas de producción, la del socialismo real, para 800 millones de chinos, para 300 incorporados al sistema capitalista y otros 200 fluctuantes. Entonces, pensaba yo esta mañana, quizás un norteamericano dice, bueno, pero los chinos son muy todavía subdesarrollados. Los Estados Unidos tienen más o menos 300 millones de habitantes y
Y bueno, ya la China tiene 300 millones de burgueses, o por lo menos de gente que está al estándar norteamericano, que ya no emigra a Estados Unidos como hace años. Yo fui profesor en muchos lados y me encontraba con estudiantes chinos en Estados Unidos que haciendo su doctorado o recibiendo becas, muchas veces como profesores, con bajo salario, sobre todo de física cuántica y de matemáticas, que a los norteamericanos no les interesan esas abstracciones, y entonces los chinos venían a suplirlo y se querían quedar, porque era mucho mejor la vida en Estados Unidos que en China. Por ahora no hay ningún chino que vende en Estados Unidos. Están mejor en China que en Estados Unidos, tienen más trabajo y con más salario. Entonces, China hoy es compleja y tiene distintas posibilidades de propiedad, he dicho, pública, social y cooperativa, comunal, a nivel del municipio. Tiene fábricas de autos a nivel de la provincia, el Estado y nacionales. No tiene capital financiero privado. Está todo en manos del Estado. Y el capital comercial muy vigilado. Entonces, de China no sale un yen, o como se llama, para afuera. Una empresa puede crecer, pero no puede sacar el dinero. Y entonces el banco no está hecho para sacar dinero, sino realmente para cumplir su función de ahorro. Los chinos ahorran hasta un 30% de su salario y de crédito para la producción, y es el país que más crece. Y eso, a su vez, bancos que se están apropiando de bancos de otros países, también en Estados Unidos, quiere decir entonces que el mercado es algo sumamente complejo, pero habrá que transformarlo en todas sus partes, también bajo la gestión realmente de un Estado. La institución C, participativa, a nivel de la base, el barrio, el pueblo, en manos de una democracia directa, la comuna por delegación de ellos, el Estado, y un cuarto poder, el poder popular, que vigila al poder ejecutivo, legislativo y judicial, 4 poderes. Y quinto poder, ya dicho, en Venezuela, el poder electoral, que también lo elige el pueblo. Entonces, la economía exige un Estado distinto. Todo esto tiene que entrar en un plan futuro para poder entonces regular el mercado y la empresa, pero no por la burocracia del Estado. Digo, a nivel del barrio, es el pueblo mismo que planifica las necesidades. Y a nivel de lo que nosotros llamamos delegaciones, tendría entonces que también representantes de esas comisiones de barrios y pueblos ser los responsables de la planificación de los gastos de la delegación, y así para arriba, de tal manera que la regulación o planificación tendría que estar en manos de una democracia participativa política que no existe. Pues si no piensen ustedes que es el Estado actual el que puede regular la empresa y el mercado. Es necesario pensar también radicalmente en la política. El mercado subsistirá, pero tiene que estar regulado, y regulado por un pueblo con instituciones políticas, económicas. Y lo mismo pasa con la competencia. La competencia debe sobrevivir, porque aún en una sociedad regulada puede la gestión excelente de un grupo de obreros de una fábrica producir el mismo producto con menos valor, porque han inventado una máquina o porque la han subsumido desde un inventor que se puso en contacto con ellos. Y entonces se ahorra trabajo y por eso tiene menos valor y al fin tiene menos precio. Eso va a incentivar necesariamente a aquellos que están dormidos sobre los laureles. Y en el socialismo real el problema es que todos estaban durmiendo de los laureles. Porque para qué inventar era un riesgo. Porque si el burócrata proponía una neotecnología y salía mal, lo echaban. Entonces, entre que lo echen y las cosas sigan igual, prefiere que sigan igual y así no me echan. Y entonces no hay invención ni avance cualitativo, no cuantitativo. Entonces, el igualitarismo es brutal. Es quizás el pecado fundamental de eliminar la competencia. La competencia es también brutal. Cuando injustamente liquida parte
gente se muere de hambre. Hay que regular también la manera que una empresa incompetente, que no es capaz de competir, sin embargo se salven los derechos de los obreros que puedan reintegrarse de otra manera. Todo esto supone incluido en la regulación, no solamente algunos principios. Entonces, el igualitarismo ineficiente y burocrático fue el cáncer del socialismo real. Se vino abajo por ineficaz. Estoy hablando del principio de factibilidad, de tal manera que no es asunto de eliminar. Voy a leer un texto fuerte, como muchos de Hinkelhammer. Miren qué interesante para pensarlo, sobre todo un gran pensador de izquierda, pero sumamente complejo e inteligente. Desde el siglo XVIII, dice Hinkelhammer, el Occidente se mueve alrededor de diversas aboliciones de instituciones, A, B, C, D. Institución, empresa, mercado, Estado y muchas otras. El Occidente, la solución es eliminar la institución. El liberalismo empieza con la abolición del Estado en nombre del mercado como sociedad perfecta. El caso extremo es el Estado mínimo de Nozick. Dicen, ¿para qué el Estado? Pues que cuesta muy caro. El ejército también solo puede hacer una propiedad privada, se paga a gente que defenda, todo se privatiza, y el Estado, por último, lo que hace es regular hasta la policía, que también son mercenarios. Nozick es un anarquista de derecha. Sí, elimina el Estado y lo da a las comunidades. Y eso fue el choque que recibió Bush en Orleans, New Orleans. Él dijo, ¿para qué tantas instituciones? Las empresas son las que cubren todas las necesidades. Vino un gran huracán, liquidó los contenedores, los muros que salvaban a New Orleans, que estaba debajo del nivel del mar, del Golfo. Se destruyó todo New Orleans. En una situación normal, el Estado iba rápido y salvaba sobre todo a los barrios pobres de negros, que son los que estaban en las regiones más peligrosas y a más bajo nivel. Se le inundó todo y rompió todas sus casas. Y que, según la doctrina Bush, todo en manos de la propiedad privada, vendrían empresas a solucionar el tema. Pero lo que pasa es que los barrios pobres nadie pagaba, y entonces no había negocio, entonces que se mueran. Y Nueva Orleans liquidó a Bush. Las empresas no entran donde no hay negocio, ahí entra el Estado a salvar a la gente. Eso demuestra el error del liberalismo a ultranza en el anarquismo de derecha. Hay anarquismo de izquierda que dice, muera el Estado porque es burocrático. Pero también esto es imposible, porque si fuéramos al extremo, tendríamos que ser todos perfectos, con inteligencia infinita, para saber lo que hacen todos, y entonces las instituciones no son necesarias. Qué lástima, no somos perfectos, sino imperfectos. Y esto, como lo decían en la Edad Media, usaban la misma tipo de argumentación, pero decían lo siguiente: en el estado anterior al pecado original no había propiedad privada. Tomás de Aquino. ¿Cómo lo formulan los científicos hoy? En un estado perfecto no habría necesidad de propiedad privada, porque si fuera perfecto, repartiríamos los bienes según conveniencia. Y entonces decía Tomás de Aquino, pero con el pecado original, ahora sí es necesario la propiedad privada para que los ricos no se apropien el bien de los pobres. Pero para Tomás de Aquino, la propiedad privada no era derecho natural, era jus gentium, era un derecho de conveniencia internacional. Fue John Locke el que hizo de la propiedad privada propiedad natural. Y eso fue un pasito adelante, que no pensó, no, pero él lo pensó también. John Locke dice, en el estado de naturaleza todo es común, pero en el estado segundo de naturaleza, entonces sí ya hay propiedad y hay sobre todo dinero. Bien, esto para decir que
El anarquismo de derecha propone la disolución del Estado en nombre del mercado. Y entonces dice, y esto porque siendo la realización siempre dentro del concepto límite propia, ¿estoy bien? Sí, propia de la condición humana misma, ni un proceso infinito puede alcanzar la meta. Es decir, aunque fuera cada vez más libre el mercado y elimináramos, nunca llegaríamos. En la teoría, esta imposibilidad se revela por los supuestos implícitos en cualquier concepto de perfección. Conocimiento perfecto, velocidad infinita de reacción de todos los factores y relaciones. Vamos a usar siempre el mismo argumento. La planificación perfecta es infinita. No se puede. El mercado perfecto, libre, es imposible. Y entonces ahí surge su libro, Crítica a la razón utópica. Porque hay utopías irrealizables. Y también hay utopías posibles. Y entonces hay que saber discernir la crítica de la razón de los futuros, que está al fondo de la reflexión que estoy queriendo hacer con ustedes. Efectivamente, la crítica a la razón utópica se enfrenta a dos imposibilidades, una de un lado y otra de otro. Por un lado, la competencia perfecta es imposible y la planificación perfecta es imposible. Las dos están suponiéndose en el socialismo real de una parte y en el liberalismo de otra. Pero cuidado, la competencia perfecta no es pensable, mientras que la planificación perfecta es pensable pero imposible empíricamente. Es decir, que la competencia perfecta, ¿por qué no es compensable? Porque si fuera perfecta, todos los competentes tendrían que tener las mismas posibilidades. Y si todos tienen las mismas posibilidades, son iguales. Entonces no hay competencia. Es contradictorio el concepto, aún como postulado. Ahora, que el ser humano tuviese una planificación perfecta, es posible si fuéramos ángeles. Ahora, los dos son empíricamente imposibles, porque ni se puede tener una competencia perfecta ni perfecta libertad, ni es perfecta tampoco la regulación posible. Entonces, entre esos dos extremos se abre una línea compleja en donde regula no perfectamente y al mismo tiempo compite, pero no perfectamente. Y el equilibrio se va a ir produciendo en los gestos precisos. De ahí entonces que lo posible, que es lo factible, el principio de factibilidad, se levanta sobre dos imposibilidades que son tanto el liberalismo como el socialismo real. Y llega entonces el cuarto punto a una pretendida descripción del principio normativo de factibilidad económica. Factible es poder efectivamente realizar algo empíricamente. No es asunto solo de teoría, de pensar, es poder lo real empíricamente. Alguien puede tener un ideal sublime, aún Flores Magón. Y el libro Crítica a la razón utópica le dedica Hinckelhammer un capítulo a Flores Magón y lo aprecia enormemente, un pensador ético, extraordinario, todo, pero muestra que tiene una concepción de lo posible que es imposible empíricamente. Y entonces, mucho cuidado, porque también hay anarquismo de izquierda imposible. Entonces hay que tener un realismo ante la utopía imposible, crítico ante el conservadurismo que declara imposible lo posible. Popper dice, la sociedad abierta como existe es la mejor y la única posible. Todas las demás son destructoras y es de derecha y consagra el capitalismo. Declara imposible la posibilidad de superar el capitalismo. Eso es justamente una imposibilidad que hay que destruir para hacer posible la superación. Pero hay otros que piensan que hay que disolver el Estado.
Entonces, miren, en Bolivia o en Venezuela, la extrema izquierda, que a veces tiene el nombre tan noble de anarquismo, pero otras veces son pensamientos más que anarquistas, dicen, ¿cómo? Evo Morales, el presidente, ¿quién se le ocurre ser presidente de un Estado? Si hay que disolver el Estado. Y entonces Evo Morales, si le hiciera caso, diría, primer decreto, disolvemos el Estado boliviano. Por lo tanto, constitución cero, tributo cero, todo cero. Ahora, todo el poder a los soviets, es decir, a las comunidades. ¿Creen que es posible? ¿Se dan cuenta de lo que sería? El caos total. A los 3 años muertos de hambre, la gente colgaría a Evo Morales y le diría, imbécil, tú nos has hecho imposible la vida. Ese es el peligro de la extrema. Lenin dice, la extrema es a veces peor que la derecha extrema. Mucho cuidado. El principio de factibilidad le dice a la extrema izquierda, tienes que ser realista. Y al conservador le dice, tienes que ser crítico. Entonces el realismo crítico no es un realismo cualquiera, es un realismo de principios y puede ser revolucionario, pero es realista. Y hace lo posible. Entonces es muy interesante estudiar los casos concretos. Evo Morales en Bolivia es el hombre que representa al pueblo y que tiene las tradiciones de los pueblos originarios. García Linera, un intelectual brillante, que alguna vez le dije, lo fui a visitar preso y no sabía a quién visitaba, era un estudiante guerrillero, y luego un día me dijo en un acto público, Enrique, te agradezco porque me fuiste a visitar. Ah, ¿eras tú aquel guerrillero que yo visité en la cárcel? Sí, era vicepresidente de la República. Y García Linera es un poco el realista, el que tiene que tener el litio y para que pueda subir el budget del Estado hay que hacer productivo al litio. Mejor sería que hicieran una universidad del litio para producir una nacional del litio boliviana y se quedaran con el 100% del producto. Eso sería lo ideal. Pero lo cierto es que necesitan ahora y aquí un cierto recurso para que la gente no diga estábamos igual que antes y lo tiren abajo en la próxima elección, porque no se ve ningún fruto. Entonces hay que mostrar fruto. Entonces traen no a una compañía norteamericana, ni rusa, ni china, sino sudcoreana, un país más tranquilo, que cree una explotación del litio, pero que se lleve la menor cantidad posible de dinero y que quede en Bolivia mucho, a extractivismo. Y bueno, ¿qué quieres? No es reaccionario, ni es conservador. Lo imposible, intentado por el anarquismo, en la izquierda o en la derecha, y lo imposible del conservador, deben ser superados por un realismo crítico que yo intento describir en la página 290 abajo, y debo decirle que hay muchas líneas que tendrían que estar en versalita, pero no están, en el número 15.53. Podríamos enunciar de una manera todavía tentativa el principio normativo de factibilidad de la siguiente manera. Haz. Kant dice opera, o es decir, haz, que la máxima de tu voluntad valga como principio universal. Haz lo posible. Es el principio, una obligación. Haz lo posible. Porque intentar lo imposible es quimera. Y no intentar lo posible es conservadurismo o cobardía. Y ahí está lo que la historia juzga. Algunos dirán de la izquierda, eres un conservador. Y otros de la derecha, eres un revolucionario. Y el mismo acto es interpretado de manera radicalmente distinta. Es el olfato del que sabe qué es lo posible máximo. Hay que poner la guitarra a tono, hay que ajustar las cuerdas, pero cuidado, si la ajusta demasiado la rompe a la cuerda, y si la ajusta poco no tiene el tono. Entonces hay que saber mucha guitarra para poner la cuerda sin romperla. ¿Cuáles son las dos márgenes?
Es decir, y esto tendría que estar en versalita, porque es la parte, realizar las mediaciones económicas posibles dentro del margen delimitado, dos márgenes, por la afirmación de la vida, el primer principio, puede decir, esto que voy a hacer, aumenta la vida, no solo la tasa de ganancia, o acelera la muerte, entre la afirmación de la vida desde las decisiones consensuadas, segundo principio, todo debe ser el consenso de la comunidad para que sea legítimo, legítimamente por la comunidad participativa desde la base a la delegación, el Estado, el país y hasta un nivel internacional, sin restringir la posibilidad a lo meramente vigente, como dice Popper. Lo vigente no es el criterio, más es lo positivo. Pero lo negativo es lo que oculta el sufrimiento de la injusticia. Hay que partir de lo negativo. Entonces la factibilidad no es que las cosas marchen. La factibilidad significa que el que sufre no sufra. El excluido crea un nuevo sistema como sujeto, que las cosas cambien, pero dentro de lo posible. En concreto es muy complicado. Como rector esto lo tenía yo muy presente. Hubiera querido hacer muchísimas cosas más. Me quedé con, no sé si el 10% o el 20% de mi intención. Pero algunas cosas cambiaron y esperemos que sigan cambiando. Me regía este principio de factibilidad. Algunos me decían, no, pero es un error. Jaja, hazlo con los bueyes que tenemos para arar. Está bonito que hagamos 20 hectáreas, pero un buey está peleado con el otro y no hacemos 20 sino una. Y bueno, suerte que hicimos una y no retrocedimos porque estaban peleaditos los bueyes y no te dejaban avanzar. Entonces, ¿con qué bueyes aramos? Es parte del principio de factibilidad. Y no hay que angustiarse, esa es la realidad. Y la realidad no se inventa, está ahí y nos pone limitaciones. Y eso es el asunto, no es fácil. Realizar lo factible es poner en la existencia empírica, real, objetiva, aquello ideado por la subjetividad. Eso es lo que queremos hacer, pero a veces no se puede. Se posterga. La manera de no hacer lo que no se quiere es lentificar el proceso y al fin ya lo hará otro, porque te comieron el tiempo. Y bueno, hay que seguir luchando para que el siguiente lo haga y que lo hagan los mismos participantes. Pero no todo lo ideado puede ni debe intentar realizarse, sino solo lo que cumple con las condiciones de su posibilidad real. Hasta ahí termina la definición. La Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, todo, hizo una crítica implacable a la razón instrumental. Porque algunos dicen, si es posible, lo hago. Bush dijo, yo puedo poner 250.000 soldados en Irak, lo puso y hizo una guerra. Eso es posible. Pero una cosa, cumplió el principio de la vida, hizo la vida mejor en Irak. ¿Qué le va a hacer si le mató casi 1 millón de gente? Entre los soldados que mató, como 150.000, papá Bush, y el segundo, destruyó una sociedad, se murieron los niños de hambre, más de 1 millón de muertos y además un país completamente destruido, el más rico del mundo árabe. Hoy un pordiosero destruido. Pensó en la vida de los iraquíes y hablar. Pero también pensó en la mejora de la vida de los norteamericanos. En el fondo tampoco, porque ahora los norteamericanos tienen la culpa de la destrucción de un país para toda su historia. Son criminales. Todo el consenso de los iraquíes ni le pidió la hora. Y el consenso del pueblo norteamericano tampoco, porque les creó ahí un autoatentado. ¿Quién fue el que destruyó la Torre Gemela? No pudo ser ningún grupito árabe. Era demasiado perfecto el asunto. No va a ser que haya sido el Mossad, Servicio de Inteligencia Israelí, o algo parecido. Lo cierto es que se hicieron un atentado, con lo cual no tuvieron el consenso del pueblo, sino que se lanzaron a atacar un pueblo que tenía armas masivas de destrucción.
No encontraron ni una onda de un niño y nunca pidieron disculpas. Criminales. No cumplieron el principio de factibilidad. Eso es lo que critica la escuela de Frankfurt. ¿Fue posible? Fácticamente, sí. Pero no afirmó la vida ni tuvo el consenso. Es un acto criminal. Punto. Eso es la ética. Si hubiera tenido el consenso del pueblo para destruir a Hussein y hubiese tenido el consenso del pueblo norteamericano y de esta manera hubiese probado mejorar la vida, los iraquíes ahora estarían mejor que antes. Están mejor que antes los iraquíes, los afganos, los libaneses, libios, no libaneses, todos destruidos. Ese es el principio que criticó la escuela de Frankfurt, razón instrumental. Pero ellos se la comen a la razón instrumental. Como no puede ser el principio fundamental instrumental de lo factible, la dejan de lado. ¿Por qué? Porque Europa ya es centro, ya está desarrollada y no necesita la razón instrumental, la ha usado desde siempre. Y entonces está desarrollada. Nosotros necesitamos la razón instrumental. Tenemos que inventar tecnología, tenemos que avanzar, tenemos que hacer lo factible. Usar mucho la cabeza tecnológica. Entonces, cuidado, yo no hago la crítica de la escuela de Frankfurt. Bueno, la razón instrumental. No. No era la razón instrumental cuando es el primer principio. Haz lo posible técnicamente. Eso es criminal. Pero haz lo posible empíricamente, afirmando la vida y con consenso, ahora sí. Es la razón instrumental sumada a lo otro. Entonces, eso es una cuestión mucho más compleja que el socialismo no pudo elevar real, porque no tenía una filosofía ni una ética. La ética era la clase obrera, en su conciencia obrera, tiene los principios éticos. No siempre. Puede haber aristocracia obrera. ¿Creen ustedes que los obreros norteamericanos pueden solucionar las cuestiones del mundo? No, si los primeros competidores son nuestros ilegales, que ellos querrían que se queden ilegales o que se vayan fuera porque le está quitando el trabajo. Tampoco la clase obrera per se es un criterio universal. Hay que situarlo en el contexto. Hay otros principios más graves. Entonces, eso es el principio de factibilidad. Es un principio que debe estar regulado. El principio de factibilidad debe estar regulado por el principio de vida y por el principio consensual de la gestión colectiva. Si hay uno, dos y determinan a tres, tenemos la complejidad del principio. Pero si yo pongo solo lo posible, pues Hitler también puede ejercer lo posible. Voy a hacer una guerra contra todos los otros países. Destruyó Francia, Bélgica, todo. Era posible, ¿cómo no? Si tenía la mejor industria, el mejor ejército. Pero no cumplir con lo posible es un principio normativo. Tiene que ser en favor de la vida y con el consenso del que gestiona el proceso y sobre todo el que lo sufre. Tengo que tener el consenso de la víctima o por lo menos de aquel que va a sufrir mi acto. Y si no lo tengo, es puro principio de factibilidad. Sería el maquiavelismo, no de Maquiavelo, sino llamado maquiavelismo. Maquiavelo tenía principios y hasta también el principio de consensualidad. Estamos casi al final, pero todavía me falta un tema. Al fin, la economía marca su eficacia en el consumo, porque al fin lo producido como mercancía y como todo debe ser subsumido por la corporalidad humana como consumo. No solo alimento, vestido, casa, sino cultura, saber, dignidad, sistema económico, político, pero que lo tenga. Pasa muchas veces que el revolucionario da su vida por un cambio de estructuras para llegar a un consumo. Pero antes de llegar al consumo, dicen, bueno, el superávit que tenemos que gastarlo en un ejército para defendernos. Es lógico, se hace así. Y poco a poco fue surgiendo la burocracia.
y postergándose para la próxima generación al consumo. Una generación, 30 años, 17 más 30, 47. Otra generación, 77, y explotó. Quiero comer plátanos. Los alemanes orientales, cuando rompieron el muro, pasaron al Berlín occidental y no gritaron libertad, sino quiero comer un plátano. Parecían micos del zoológico. ¿Cómo es posible? Y yo he visto cosas terroríficas. Una vez estuve en Cuba, no para la crítica, pero para ver la realidad, de una familia que me hospedó. Entonces el chico estaba trabajando en el campo con un ideal de colectividad, sacando la cosecha del azúcar, etc. Pero durmiendo, ya se los he dicho a ustedes, vi el techo todo forrado de páginas pegadas de revistas. Y no se puede imaginar zapatos, ventiladores, corbatas, pantalones, autos, todas las mercancías del capitalismo en el techo. O es decir, que cuando se tiraba a la cama veía su ideal. Yo digo, ay, ¿qué pasó? No llegaba al consumo. Y cuando no se llega al consumo, es una obsesión. Y entonces el sistema, en la factibilidad, se hace ineficaz, porque no logra llegar a un consumo mínimo, sino que lo posterga. Entonces, la eficacia de la economía es un consumo. Pero cuidado, la eficacia del capitalismo en el consumo es cuantitativo. Cada vez más autos, más grandes, más ricos, casas más grandes, todo más cuantitativo. Pero esto destruye la tierra, destruye el cuerpo, destruye todo. Porque la racionalidad cuántica es infinita. Y además de ser el mal infinito de Hegel, que el número no soluciona nunca la cosa, porque el infinito es inalcanzable, es que yo estoy también profundamente insatisfecho porque no logro el fin. El señor Slim tiene miles de millones de dólares, pero no tiene todavía los que puede ganar en el futuro. Por lo tanto, en cierta manera dice, estoy limitado, tengo que ganar más. Y lo que tiene ya casi ni le sirve. Una vez en San Francisco yo dije, una sociedad rica que a su vez acepte la doctrina ética de la felicidad, del happiness, como es ese empirismo inglés, es un pueblo peligroso. ¿Por qué? Porque alguien tiene ya una gran casa, tiene riqueza en el banco, tiene todo. ¿Quién es su enemigo? Su enemigo es aquel que le pone en cuestión esos bienes para siempre. Porque lo ideal sería tener esos bienes asegurados para siempre. Porque si algún día me lo quitan, vuelvo a ser pobre. Entonces yo tengo que guardar ahora esos bienes para siempre. Entonces empiezo a cuidarlos. Tengo que poner una valla protectora, tengo que poner sistema eléctrico, tengo que tener seguros de seguro. Y estoy obsesionado para que no me lo roben. ¿Quién lo puede robar? Los pobres. ¿Quiénes son los enemigos de todo ciudadano que cree en la felicidad cuantitativa como ideal? Los pobres. ¿Y quiénes son los pobres de Estados Unidos? Los negros, los mexicanos. Nosotros somos los enemigos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Protegerse de ellos. Y si es lo posible, eliminarlos. Ese es el destino. Puede decir, es una psicosis de la seguridad. Pero la seguridad nacional como doctrina militar. Entonces destruyen todos los que pueden poner en cuestión su seguridad eterna en la tierra, porque el ideal es la cantidad. Hay que cambiarla. La eficacia no es cuantitativa, sino cualitativa. Y la cualidad no exige número. Una persona puede ser feliz limitando los bienes y viviéndolos plenamente. Y sobre todo pasando a lo que decía Marx, el reino de la libertad. Es un reino del espíritu.
Y él pone cómicamente donde uno puede ir a pescar, donde uno puede crear cultura y donde hubiera trabajo cero. No se trabajaría más y todo sería como un vivir la vida del espíritu creativo. Claro, es una utopía irrealizable y por eso dice, estaremos siempre en el tiempo de la necesidad y por lo tanto nos aproximamos, pero aproximarse al infinito no es aproximarse cuando se reduce la jornada de trabajo. 8 horas, 7 horas, 6 horas. Si llegáramos a 0, sería el reino de libertad. Imposible. Eso es un postulado. Pero podríamos trabajar 4 horas. ¿Y qué hacemos las otras 20? Descansamos una parte y vivimos la otra. Entonces, es un problema educativo. No quiero hablar en el aire, pero en Israel hay kibutz. Y yo viví meses en un kibutz. Y había kibutz idealistas muy profundos. Y aún religiosos, judíos. No nazis, como ahora ha salido justamente un artículo anteayer de un gran intelectual judío que ha dicho que los que van adelante en la colonización de tierras árabes parecen a los nazis, ¿no? Armado un revuelo porque es un gran intelectual judío. En fin, yo no tengo derecho a decirlo porque no soy judío, pero hay problemas, ¿no? Pero ese kibutz de gente que piensa no en la producción de bienes solo para vivir, sino en una vida cultural. Es una vida ideal, porque se dedican a las cosas importantes cualitativamente. Y eso es lo que quieren nuestros indígenas. En las Amazonas, los indígenas más primitivos de la tierra, los tupinambas y otros, son culturas de abundancia. ¿Cuánto trabajan por día? 4 o 5 horas, porque tienen todo lo comestible y todo a mano. Y luego todo el tiempo restante es para vivir sus mitos, danzar, comunicar, ir a bañarse al Amazonas y a vivir. Habría que comparar la vida de uno de esos, que no quiero ponerlo como ideal, pero para que tengamos una imagen, al hombre en New York o México, atorado de cosas. Entonces, hay un ideal de consumo, pero debe ser cualitativo. Y Marx en los manuscritos del 44 dice que es un goce comunitario. La fiesta, esa fiesta popular que algunos critican porque gastan lo que no tiene la gente pobre en una fiesta, es un anticipo de la felicidad de un sistema distinto. Saben festejar y eso le admiran los norteamericanos, porque los norteamericanos para hacer una fiesta se emborrachan y pierden conciencia, así que ya ni festejan. Y en cambio ven a los mexicanos gritando, saltando, bailando y le llaman fiesta en castellano, porque no tienen un concepto parecido en inglés y son los pobres. Hay que pensar en algo cualitativo y no cuantitativo. Es lo que nuestros pueblos originarios llaman la vida buena. Entonces hay que bajar las pretensiones cuantitativas en una etapa post-fósil, que habrá que avanzarse en uso de la energía solar, cambiando el estilo de vida. Y eso es difícil, es un problema cultural, es un problema de una economía cultural. Termino este tema con un concepto que tomo de Habermas, el tema de la pretensión, eso tomo de Habermas, pero lo que sigue ya es imposible para Habermas, pretensión económica de justicia. El economista teórico o el que gestiona una empresa, sea obrero o dirigente, el que regula el mercado, el que dirige la planificación, todos los agentes de la economía subjetivamente deben tener una pretensión económica de justicia. Hay otras exigencias objetivas, que son justamente el cambio real, empírico, de las instituciones. Pero hay dos posiciones. Habermas llama pretensión, en alemán es
En inglés se dice claim. Me costó all hands proof. Pretensión. Pretensión no como pretendo ser cosas, sino intento llegar a algo. Pretensión de verdad no es tengo la verdad, sino pretendo tener la verdad. O es decir, soy capaz de exponer las razones de aquello que creo que es verdad a la comunidad. Pero si la comunidad me demuestra que es falso, lo acepto, porque ya no tengo mejores argumentos. Entonces mi pretensión falló y tengo una nueva pretensión. Es un concepto, si me permiten, de humildad teórica. Entonces Habermas dice, la comunicación, es decir, la pared blanca, no es un juicio abstracto, sujeto, verbo y predicado. Yo le digo a alguien la pared blanca, es un acto comunicativo, práctico y ético. No es teórico, analítico, como piensan mis colegas analíticos en filosofía, sino que es práctico y es ético, pero no tengo tiempo de explicarlo. Pero para que sea práctico y ético, tiene que ser un acto de comunicación entre dos personas. Y esta comunicación exige condiciones, y al menos son 4. Entonces él dice, primero, la pretensión de comunicación, o es decir, si yo pretendo comunicarme con el otro, Aristóteles tenía la lógica, el órgano, la gran libro de las categorías, fue el inventor de la lógica griega, teórica, pero después tenía un libro que se llamaba La Retórica, y en la retórica él dice, ya no es cuestión solo de tener la verdad, hay que ahora convencer al contrario de que eso es verdad, y en ese caso, hay otras reglas, me tengo que colocar en la situación del otro y darme cuenta qué lengua habla, cuáles son sus condiciones, para que pueda aceptar mis argumentos. Y entonces eso es un tratado de comunicación y no de lógica. Estamos a nivel comunicativo práctico. Entonces, primero, para que haya pretensión de comunicación, tiene que haber inteligibilidad. O es decir, lo que digo debe ser entendible. Tenemos que hablar en la misma lengua. Si yo hablo en japonés y el otro no sabe, y yo tampoco, pues ¿cómo vamos a comunicar? Además, si dice algo tan difícil que yo no conozco, tampoco, no hay comunicación. Tenemos que estar a nivel, tener los mismos códigos, para lo que yo diga puede ser decodificado y podamos comunicarnos. Inteligibilidad. Segundo, validez. Esta es la gran descubrimiento de Habermas. Tenemos que llegar a un consenso. Los dos tenemos que estar de acuerdo de lo que vamos a hablar y a medida que hablamos también llegar a acuerdos. Si para mí es B y para usted C, tenemos que llegar al acuerdo de qué estamos hablando y entonces la validez para Habermas es fundamental. Es su gran descubrimiento. La razón comunicativa es válida, pero además tiene otro que se llama rectitud, que yo debo estar cumpliendo con las instituciones y con los hábitos, esto es más largo, y de veracidad. Debo comunicar al otro auténticamente mis intenciones para que haya una auténtica comunicación. Porque si yo le digo algo, pero para engañarlo, para que me crea, pero yo voy a hacer otra cosa, no hay comunicación, sino que he usado al otro como instrumento de mis fines. Bueno, esto son 2 tomazos, teoría de la acción comunicativa. Hasta acá Habermas. Pero mi crítica a Habermas, y eso son toda mi ética, es que hay otras pretensiones que él no tiene. Y la primera es pretensión de verdad. No es lo mismo que validez, verdad. Verdad significa pretender acceder a lo que las cosas son. Mientras que validez es pretender que estamos de acuerdo. Y estar de acuerdo no es lo mismo que acceder a la realidad.
los grandes descubridores, Galileo, con un telescopio hecho por él, vio a Venus del tamaño de una naranja y vio que había cuartos menguantes y cuartos crecientes, que sí que daba vuelta alrededor del Sol. Y entonces él dice, yo he visto que Venus da vuelta. Eso está antes de convencer a la comunidad y llegar a un consenso, porque la comunidad lo condenó. Dijo, ¿cómo puede ser? Si en la Biblia dice que la Tierra es el centro y el Sol da vuelta alrededor. Y Galileo responde en el Sagitario, Dios escribe el universo con dos manos. Con una mano en un sistema matemático y la otra con un sistema simbólico. La Biblia es simbólica y nosotros leemos el lenguaje matemático, que también Dios lo creó. Es decir, no estaba contra el catolicismo ni contra el cristianismo. Dio la solución. Las metáforas bíblicas deben corregirse desde los descubrimientos científicos matemáticos, que son la otra mano de Dios. Es fantástico el libro, porque algunos creen que fue contra el cristianismo. ¿Qué va a ser? Igual que Darwin, da razones en favor del cristianismo. Dice, se demuestra más la gloria de Dios que la vida surja de la naturaleza, que se tuvo que crear cada especie, lo cual significa que la vida no podía crecer. Entonces era una vida imperfecta. Se demuestra la grandiosidad de Dios en la evolución mejor que en la creación de cada especie. La derecha católica, protestante y católica norteamericana creen que el evolucionismo se opone al creacionismo, una estupidez. Pero en fin, no voy a entrar a esos temas. Descubrir la verdad lo hace Galileo viendo Venus, pero lo condena a la comunidad. No es válido lo que dice, porque nadie está de acuerdo, pero es verdadero. Y luego va a ser válido cuando la comunidad acepte los argumentos. Quiere decir que algo puede ser válido y verdadero. La Tierra es el centro del universo. ¿Quién se oponía? Nadie, entonces era válido. Y era para ellos verdadero porque veía que salía el sol. Y todavía decimos, salió el sol a las 6 de la mañana. Eso significa que estamos todavía geocéntricos. El sol no sale a las 6 de la mañana. Lo vemos de nuevo. que sí, que todavía nos falla la lengua. Pero Galileo descubre que esto no es verdad. La verdad ya no es la antigua. Entonces, él lo que hace es mostrar que es falsa esa verdad. Falsifica la verdad. La falsifica y destruye el consenso. Pero no es lo mismo falsear la verdad que disenso. No estoy más en el consenso. Y por eso, como quedó sin consenso, porque estaba en el disenso, lo condenaron. Pero poco a poco la comunidad se dio cuenta de su error. Entonces la comunidad aceptó la demostración de Galileo y el punto A, que era la Tierra es el centro del mundo, verdadera verdad válida, se transformó en B, una verdad válida nueva. La historia de la ciencia va por acá. Va entre la validez y la verdad que se falsea en el disenso y adquiere un nuevo estatuto de verdad y un nuevo consenso. Y así va la historia. Entonces, pretensión de verdad, señor Habermas, no es lo mismo que pretensión de validez. Y eso en la política es brutal, porque es el formalismo democrático de Habermas, y en la economía es dejarla fuera. Porque por la verdad va lo material y por la verdad va la economía. Demasiado problema para una clase. Son semestres enteros. Lean mi obra, La ética. Pretensión de verdad significa, pretendo que accedo a lo real. Cuidado, me pueden demostrar lo contrario. B. Y si me dan buenas razones, lo acepto y progresamos de tal manera que si yo creo A y alguien me demuestra B, ¿yo he perdido algo? No. Ahora sé más que a la mañana,
porque A era falso y ahora B es verdadero, pues yo crecí, gracias compañero, que demostró que mi posición era falsa. Yo pretendía ser verdadero, pero me ha demostrado que no. Cuidado, ahora los dos pretendemos estar en lo verdadero. Y un tercero nos puede mostrar que estamos en lo falso. El falibilismo no se opone a la verdad, ni es escepticismo. Ah, entonces no hay verdad. ¿Cómo que no? Hay verdad. Y porque es verdad parcial, siempre es falsable. Popper contra Popper. En fin, son cuestiones graves. Pretensión económica. ¿Dónde está? La verdad puede ser teórica o puede ser práctica. La economía es una ciencia y es una práctica. Por lo tanto, es una pretensión de verdad práctica. Y práctica, hay un compañero que está haciendo una tesis en Frankfurt hoy sobre la razón práctica. Entonces, podría darles 600 páginas del tema. La razón práctica puede ser política, puede ser de género, puede ser muchas. Y la razón práctica económica es una de las razones prácticas y por lo tanto tiene una verdad práctica económica. Entonces yo digo, es una pretensión práctica de justicia. Todo mi libro es el enunciado de una teoría, pero en el campo práctico, con pretensión económica de justicia. Justicia que es, como diría Platón, la realidad misma. Lo justo es lo real. Pero esa pretensión está constituida por tres determinaciones. Por una parte, la pretensión material. ¿Cuál es? Mi pretensión, subjetivo. Cuando yo tomo una decisión económica o hago una teoría económica, es de afirmar la vida y no la tasa de ganancia. Esa es una pretensión material de justicia, la sustancia de la vida. Más, pretensión formal de justicia. Lo que decidamos lo haremos por consenso. Y entonces, en la gestión económica de una empresa, lo haremos la comunidad con propiedad de bienes. Entonces, el consenso es el que me muestra el modo de afirmación de la vida. Y tercero, es una pretensión de factibilidad, que significa, creo que es posible, y si me demuestra lo contrario, cambio y tomo otra medida. Pero además, y casi no he podido hablar de eso, crítica. Porque el punto de arranque de todas las transformaciones deben ser las víctimas del sistema actual, el capitalismo. Y si yo parto de afirmar la vida, consensuando medios posibles para afirmar la vida, el consenso y la factibilidad de las víctimas, entonces recién tengo igual pretensión económica de justicia. Evo Morales. Porque él afirma un sistema económico con pequeñas modificaciones, pero no reformista, pero no revolucionario todavía, crítico a partir de los pueblos originarios, que son el 70% del pueblo boliviano y que estaban fuera de la Constitución de los derechos y lo ignoraba todo el mundo. Ahora pesan, ahora ganan las elecciones para mucho tiempo. Eso es pretensión económica, crítica de justicia. Esa es mi pretensión. Dirá un obrero en la comunidad económica. Dirá un profesor de economía en la Facultad de Ciencia Económica. Pretendo. Usted demuestra lo contrario porque me falla mi argumento. Mejor que el mío, se lo acepto. Y luego que lo he aceptado, sigo teniendo
pretensión económica, crítica, de justicia. Corregí mi pretensión porque me la falseó. Y yo no pretendo tener la verdad. Yo pretendo hacer el bien, que es hacer la justicia, que es lo mismo que el bien. Y no hacer una teoría o la fama o la verdad de mi discurso. Cualquiera que destruya mi discurso con buenos argumentos, estoy feliz, avanzamos. Y yo no fui destruido, entré en el argumento de él. Aunque fuera falso, porque le di la posibilidad de avanzar. Esto es humildad, tranquilidad. Todos vamos a colaborar comunitariamente en la construcción. Esta es la actitud subjetiva normativa, ética si ustedes quieren. Yo como rector intenté hacer eso. Lo mismo en la pedagogía, porque también hay una razón práctica pedagógica. Yo intenté de que la vida fluyera, de que se hicieran las cosas por consenso posible, pero además crítica en favor de los estudiantes más desfavorecidos y en favor de una universidad también más difícil, porque está en los lugares marginales, con menos presupuesto, menos tradición y menos opinión pública de los medios, que le irrita a la universidad, porque está pensando en las víctimas y porque debería ser crítica. También parte del asunto. Entonces, yo tengo pretensión pedagógica de justicia como rector. O si uno es varón, una pretensión de justicia en el género y no ser tan machista y dar lugar a las mujeres. Y cuidado con los que hostiguen a la mujer porque es política la universidad. Si es injusto, la medida se corrige, pero no el principio. Y no se confunde que política lo que está haciendo para perjudicar a una persona. No. Al hacer eso, está cometiendo un error, porque se está defendiendo de algo que no se le acusa. Además pudo ser candidato a rector, que no me diga que no, pero en fin, no quiero entrar a cosas pequeñas. Eso se llama pretensión. Entonces, esto es lo subjetivo. Lo objetivo, esta pretensión es subjetiva. Y lo objetivo es el cambio de las instituciones, es la transformación de las relaciones, es el cambio de la empresa, del mercado, de la regulación, de todo lo que he hablado. Tienen que haber las dos cosas. Si solamente se piensa en las instituciones y no se piensa en esta actitud ética subjetiva de un individuo que se define como un servidor de la justicia, no va a resistir el proceso, porque es duro, es difícil. Eso es lo que Che Guevara llamaba el hombre nuevo. Era un socialismo ético, yo diría normativo. Y por eso que es fantástico. Esa foto tremenda hecha por un gran fotógrafo, que es el Che Guevara, es un símbolo del ideal ético del siglo XXI y parte del XX. ¿Por qué? Cuando alguien quiere protestar, se pone una camiseta con la imagen del Che. Porque el Che lo puede criticar de todo. Políticamente un fracaso. Se metió en Bolivia que no conocía. Creyó que el ejército era un ejército débil y era mucho más fuerte. Pensó que los campesinos lo iban a apoyar y ni le dieron ni la sopa, sino una viejita. Creyó que el Partido Comunista iba a colaborar, y pues ¿qué va a colaborar si estaba podrido? El Che Guevara es un fracaso político, pero tenía una pretensión política y económica de justicia, por el cual dio la vida. Y eso es lo que la gente considera su actitud subjetiva. Aunque fracasó objetivamente, ¿cómo no va a fracasar? Hidalgo también fracasó. Hidalgo calculó mal, lo mataron. En política el que lo matan calcula mal, pero no. Subjetiva.
buena inteligencia para saber las estructuras objetivas y a su vez el saber transformar las cosas en la medida de lo posible, no en la medida de mi ideal imposible. Es complejo, es difícil. En fin, no es una economía. Este librito es una filosofía de la economía. No se olviden, es interpretación filosófica. De paso me cubro las espaldas con los economistas. Algunos dirán, no, pero aquí no hay una solución matemática. No lo intenté. Pero usted cuando intenta una solución matemática, no intenta nada de esto, ni sabe nada de esto. Entonces le quedan sus propuestas también en el aire. Necesitamos un diálogo. Lo que acontece es que Marx trabajaba interdisciplinarmente. Era un economista, además, amateur, porque nunca estudió economía en ninguna universidad. Es como los grandes generales no salieron de las escuelas militares, ni Hidalgo, ni Mao, ni Bolívar, ni Washington, ninguno de los grandes fue militar. Uno era maestro, el otro era médico, el otro era agricultor con esclavos, y fueron grandes militares. Bueno, esto es lo mismo. La filosofía indica los principios. El economista después tiene que entrar al nivel arduo de lo empírico, pero si se pierden los principios puede salir cualquier cosa, y por eso el marxismo ha desaparecido de las escuelas de economía como inútil, porque están entreverados en el matorral de los modelos, de las ecuaciones matemáticas parciales. Han perdido completamente la visión de conjunto, ni saben lo que están haciendo y el mal que están produciendo, porque toda nuestra economía está en manos de monetaristas neoliberales y el país va de mal en peor y va a ir mucho peor. No es la solución por ahí, es otro, pero hay que volver al comienzo.